Yo sé que cada que se coloca el púlpito aquí, se mueve el jarrón que está acá, muchas hermanas sufren, pero no pasa nada. Damos gracias a Dios en esta mañana, amén. ¿Les dieron de desayunar hoy? Entonces voy a volver a preguntar. Damos gracias a Dios esta mañana, amén. Yo quiero preguntarles algo, ¿por qué están aquí? Sí, por la misericordia de Dios, pero ¿para qué están aquí? Voy a cambiar mi pregunta. A ver, ¿estamos aquí para qué? Para adorar a Dios, para amar a Dios, ¿para qué más? Para alabar a Dios, ¿para qué más? ¿Para qué? Temerle santamente. Estamos aquí para adorar a Dios, para alabar a Dios, para amar a Dios, para escuchar a Dios, para adorar a Dios, para todo lo que me acaban de decir. Entonces háganme un favor, pongan cara de aquello que se supone que estamos haciendo aquí. Les voy a explicar algo. Y damos gracias a Dios, en lo particular Rosy y yo, por que nuevamente podemos estar con ustedes, nuestra familia, y les amamos. Tuvimos, como ella bien decía, un sinfín de experiencias en este tiempo que estuvimos por el sureste, en la iglesia que Dios me dio el privilegio de pastorear antes de llegar aquí hace 12 años y medio. Y vimos cosas importantes, cosas buenas, cosas tristes, como es la vida de la iglesia. Pero tuvimos la oportunidad de ministrar a las familias de la iglesia que nos recibieron, que nos atendieron en ese tiempo allá. Pudimos hablar con el pastor de la iglesia y coincidíamos en algo, en que realmente el desafío para la iglesia de hoy, de Dios para la iglesia de hoy, a veces ni siquiera lo hemos entendido nosotros, su iglesia. Hemos caído quizás en la inercia de simplemente asistir, cumplir ciertas circunstancias, pero perdemos de vista el desafío de Dios para la iglesia de este tiempo. Y dando gracias a Dios porque estamos aquí nuevamente, y con esa idea en mente, yo te invito a que veas este video. Vamos a apagar la luz, vamos a ver este video, y mientras ves el video, pídele a Dios que quite todo lo que estorbe en esta mañana para que puedas recibir la palabra que Él tiene para ti y para mí el día de hoy. Siempre se puede remontar, siempre se puede cambiar el marcador, pero necesitamos jugar como equipo. Y amén de que ese video que hicieron mis paisanos habla particularmente de los valores de la familia, yo creo a través de la palabra de Dios que la iglesia es la familia de Dios. Y que obviamente cada una de las circunstancias que hacemos, que decimos, que pensamos, las reacciones que tenemos en la iglesia reflejan lo que somos en casa, en familia. Y yo he creído y he determinado a través de la palabra que familias sanas hacen iglesias sanas, familias enfermas hacen iglesias enfermas. Y si tomamos en cuenta que tanto el núcleo de la iglesia, que es institución divina, es la familia, como el núcleo de la sociedad, que también es la familia, si hay iglesias enfermas, la sociedad está enferma. Nosotros tuvimos la oportunidad, domingos pasados, de determinar realmente, cuando dábamos gracias a Dios por el 32 aniversario de la iglesia, en donde el pastor Oliver Martínez compartía la palabra, y pudimos recordar para qué nos ha llamado Dios. Él hablaba de ser sacrificios vivos y hablaba de restaurar el gozo de Dios en nuestra vida. Tú y yo sabemos que Eliasim o Eliakim, yo decía en aquella ocasión, significa levantado por Dios o Dios establece. Y sabemos que lo que Dios levanta, el diablo no puede tirarlo. Amén. Sin embargo, hay veces que nos pasa como el pueblo de Israel cuando estaban construyendo el muro en tiempo de Nehemías, cuando Judá le dijo a Nehemías que las fuerzas de aquellos que acarreaban el escombro, de aquellos que estaban poniendo piedra sobre piedra, se habían debilitado y veían que el escombro era mucho, y entonces decían: ya no podemos edificar el muro. Tú y yo hemos aprendido juntos en este caminar que cuando el pueblo de Dios, cuando una persona, cuando una familia pierde la fuerza, pierde la visión.
Yo puedo ver cómo alrededor del mundo la iglesia de Cristo ha perdido la visión. Cuando perdemos la visión, perdemos la confianza. Cuando perdemos la confianza, perdemos la seguridad. Y cuando perdemos la seguridad, ya lo perdimos todo. Porque nos descorazonamos. La palabra ánimo viene de alma, de ánimo, de corazón. Ellos llevaban, de acuerdo a la palabra, construida la mitad del muro y perdieron el corazón. Se desanimaron porque perdieron el enfoque y el objetivo. Hace 3 domingos yo compartía con la iglesia algo que José mencionaba hoy por la mañana, y era regresar a la senda antigua. Y la senda antigua requería o reflejaba el regresar al pacto de sal. Y que era que en toda ofrenda, en todo lo que hagamos, pudiéramos determinar la palabra de Dios. La sal representa el poder de Dios, la palabra de Dios, la presencia de Dios, lo divino en aquello humano. Y obviamente Dios quiere una iglesia que le adore en espíritu, en verdad, que lo alabe sinceramente, que lo ame con un amor sacrificial, que da sin esperar nada a cambio, una iglesia que influya, una iglesia que impacte. Si nosotros pudiéramos analizar un poco el título del sermón de esta mañana, que dice, la iglesia de, puntos suspensivos, Cristo. Porque si somos la iglesia de Cristo, ¿cómo debiera ser la iglesia? Pues la iglesia debiera ser un reflejo de Cristo. Si vamos a la palabra de Dios y en Isaías 61, del 1 en adelante, vemos que el Espíritu de Dios está sobre nosotros y nos ha ungido para hacer ciertas funciones. Y vemos levantar al caído, sanar al herido, libertar al cautivo, a proclamar el año de buena bonanza, etcétera, etcétera. Si somos real sacerdocio, si somos embajadores, si somos siervos, para proclamar con nuestra vida y con nuestros labios las virtudes de aquel que nos llamó a tinieblas a luz. Entonces la iglesia de Cristo debe ser un reflejo de Cristo. Debe ser un reflejo de su poder, de su autoridad, de su amor, de su paciencia, de su tolerancia. Debe ser una comunidad terapéutica en donde la gente entre y sea transformada por el testimonio de todos nosotros como cuerpo de Cristo. Amén. Si la iglesia es de Cristo, ¿en qué debe estar ocupada la iglesia? Pues si es la iglesia de Cristo y refleja a Cristo, la iglesia debe estar ocupada en alcanzar al perdido, en fortalecer los vínculos que nos unen como cuerpo de Cristo, en poder restaurar matrimonios y familias, porque somos un reflejo de Cristo. Hoy por hoy la iglesia a lo largo del mundo, y particularmente platicábamos con el pastor Eder, que es el pastor de la iglesia Eliasim en Progreso, veíamos cómo la iglesia está ocupada en disensión, está ocupada en contienda, está ocupada en formas más que en principios, está ocupada en muchas cosas que no son realmente el desafío de Dios para su pueblo. La iglesia del Nuevo Testamento estaba formada por un grupo de personas como tú y como yo, iguales en nuestras pasiones, deseos, en la forma de ver la vida. Pero la iglesia del Nuevo Testamento tiene una diferencia diametral con la iglesia de hoy. Y es que la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, era una iglesia neumática. Era una iglesia que era movida por el Espíritu de Dios. La palabra espíritu viene de una raíz que es neuma. Y lo que es neuma siempre está en movimiento. De ahí viene la energía neumática o viene neumático. De que siempre está moviéndose, siempre está avanzando, siempre está generando energía. Si somos la iglesia de Cristo, ¿por qué hay tantas bajas en la vida de la iglesia? ¿Por qué hay tantos matrimonios fragmentados en la vida de la iglesia? ¿Por qué hay tantos jóvenes que distraen el rumbo de la vida de la iglesia? ¿Por qué si somos la iglesia de Cristo, por qué no tenemos el enfoque de Cristo ni el estilo de vida de Cristo? ¿Por qué si somos la iglesia de Cristo y si las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, por qué el diablo quiebra tantas iglesias, tantos matrimonios, tantas relaciones, tanto amor, tanta duda? ¿Por qué? Si somos la iglesia de Cristo, ¿por qué cuando aparentemente estamos en la voluntad de Dios, algo nos frena para avanzar al siguiente nivel? ¿Por qué si somos la extensión del brazo de Dios, no podemos vivir vidas con poder y autoridad? Porque miren, cuando Jesús
pasaba por las calles en las que él transitaba, dejaba una estela de sensación de visitación de Dios. Y siempre que el Señor pasaba, cosas grandes sucedían. Siempre que el Señor pasaba, había paralíticos que sanaban, ciegos que veían, vidas que eran transformadas, gente que retribuía el daño que había hecho, como Zaqueo. Siempre que Dios pasaba por un lugar, siempre que Dios visitaba un lugar, había esa manifestación de su presencia. Amén. Hay un canto, ni siquiera sé si es canto, pero es cierto, que dice que en la presencia de Dios viene en un salmo. Fíjense qué interesante. En la presencia de Dios, ¿qué hay? ¿Y qué más? Delicias a su diestra, ¿para cuándo? Para siempre. Si la iglesia es de Cristo y está ocupada en el desafío de Cristo, hay plenitud de gozo. A mí me llama la atención un canto que dice: somos un cuerpo en Cristo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el canto? No, qué mal están ahí. A ver, pónganse de pie un momento, por favor. Y entonces, como si estuviéramos adorando a Dios, ¿qué dice ese canto? Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay. Entonces, fíjense qué interesante. Decimos, somos un cuerpo en Cristo y aleluya. ¿Y qué significa aleluya? Amén es así sea. Aleluya es gloria a Dios, ¿no? Por eso dice, me llaman aleluya y aleluya soy. Me llaman aleluya y aleluya soy. Me llaman aleluya, aleluya soy. Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. Soy aleluya. Amén. Porque aleluya es gloria a Dios. Eso implica que la iglesia de Cristo, dedicada en el desafío de Cristo, todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que sirve, todo lo que ejecuta, glorifica a Dios. Pero decíamos hace un momento, déjeme tomar aire. Decimos que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y que hay poder y autoridad en su nombre. Ese poder y autoridad Dios lo da a la iglesia para ser testigos, amén. Pero también para ser más que vencedores, ¿no? ¿Se acuerdan de ese canto que dice que en Cristo somos más que vencedores? Ok, gracias. Gracias por el canto, el oldie que nos recuerda a Israel y por la versión de Raúl. Pero yo me refería a uno más para acá, de Marcos Witt, ¿sí? Que dice, en Cristo somos más que vencedores. Y dice, ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios. ¿Sí se acuerdan de ese canto? A ver, grupo, pase por favor. ¿No te lo sabes? Tú tampoco, entonces ni pases. Si no te lo sabes, ni pases. ¿Listos? ¿Listos? Vamos a ver si es cierto que nos lo sabemos, porque somos la iglesia de Cristo, no la iglesia del pastor, no la iglesia de los ministros, no la iglesia del mundo, no la iglesia de los caprichos de nadie. Somos la iglesia de Cristo. Entonces tenemos que tomar el desafío de Cristo y por eso la iglesia es más que vencedora. Pero si no somos la iglesia de Cristo y no reflejamos a Cristo, las puertas del Hades, o más bien el Hades, va a derribar las puertas de la iglesia y nos va a hacer pedazos.
Amén. ¿Listos? Viene. Ahí se la saben. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Cuando estamos en angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrán separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Déjenme decirles algo. Somos un cuerpo en Cristo, somos más que vencedores. Y aparte tenemos algo que Dios nos da para vivir en esa victoria. Por eso yo no concibo que una iglesia de Cristo viva distraída, viva ofuscada, viva frustrada, viva dañada y no refleje a Cristo. Y Dios nos da su palabra para poder destruir toda potestad y traer luz en la oscuridad. Amén. ¿Se acuerdan de esa alabanza? El Evangelio de Dios. ¿Alguien se sabe la letra? Vamos a empezar y si se me olvida ustedes le siguen. ¿Sale? Para destruir toda potestad y traer luz en la oscuridad, para despojar al hombre de pecar, es el Evangelio de Dios. Para proclamar al hombre libertad, nueva vida al que no puede más. Para los que lloran nació Jesús, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria. Es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria. Es el Evangelio de Dios. Déjenme decirles algo. Dios acompaña a su pueblo porque somos el pueblo de Dios, porque hay poder y autoridad en su nombre y eso nos lleva a ser más que vencedores. ¿Y sabes cuál es la idea de la iglesia de Cristo? Una iglesia fundada en Cristo, una iglesia acrisolada con el carácter de Cristo, en donde solo el sentir la presencia de Dios transforma nuestra vida. Es porque la iglesia de Cristo tiene que reflejar a Cristo como Rey. ¿Se acuerdan de esa alabanza? ¿Sí? Viene.
Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen y caen y caen. Esa es la función de la iglesia. Pero una iglesia de Cristo, una iglesia que realmente esté fundada en Cristo, en donde cada miembro está unido por sus coyunturas. Pueden sentarse, luego los levanto y seguimos celebrando a Dios. Pero déjame decirte algo. Hoy en la mañana en Palal, refiriéndose a un libro que José y Trini están leyendo acerca de las Torres Gemelas, él decía muy certeramente que el enemigo de Estados Unidos particularmente no está afuera. El enemigo de Estados Unidos está adentro. Es el mismo sistema, el mismo estilo de vida, porque Estados Unidos, amén de que fue cimentado en la palabra de Dios, a lo largo del tiempo ha olvidado la palabra de Dios. Y déjame decirte que el enemigo de la iglesia de Cristo está dentro de la iglesia de Cristo, porque somos nosotros. Porque no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, no olemos a Cristo, no reflejamos a Cristo, no visualizamos a Cristo. Hay un versículo en la palabra de Dios que se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas. Y dice que una casa dividida no prevalecerá. Que una casa dividida no permanece. Pero la iglesia de Cristo debe permanecer, a menos que el cuerpo de Cristo, que la familia de Cristo esté dividida. La verdadera iglesia de Cristo, hermanos, no se basa en las formas. La verdadera iglesia de Cristo es aquella en donde Cristo es siempre el primer lugar. La gente de la iglesia de Cristo refleja a Cristo, todo proclama su gloria. Cristo es nuestra predicación, todo lo que hagamos debe adorar a Cristo, su misericordia, su resurrección, su poder. Primero Cristo. Por eso se aviva la iglesia. Por eso se llena la iglesia de la presencia de Dios. Por eso la fortaleza de una iglesia no se conoce por la cantidad de gente que asiste, sino por la calidad de personas que produce. Porque la presencia de Dios transforma. Por eso la verdadera iglesia de Cristo es reconocible porque se parece a Cristo. Entonces yo quiero pedirte que voltees a ver al que está a tu lado y pregunte si realmente se parece a Cristo. Si la gente a la que estás viendo habla como Cristo,
piensa como Cristo, reacciona como Cristo, porque se supone que somos cristianos, ¿no? Entonces, la verdadera iglesia de Cristo descansa en Cristo, porque Cristo es el fundamento. La verdadera iglesia está fortalecida por el compañerismo completo, porque déjenme decirles algo, la unidad en el Espíritu la da el Espíritu, pero el compañerismo de los unos con los otros depende de nosotros. Si realmente el Señor transforma nuestra vida, la consecuencia va a ser que yo me voy a unir a todos. Si no, no. Por eso la iglesia de Cristo refleja a Cristo. Su fundamento es Jesucristo. La iglesia sigue en paz su marcha victoriosa porque el capitán, la guía es Cristo y Él nos lleva por sobre todas las tormentas. Amén. Ahora yo quiero preguntarles algo más antes de entrar al sermón, porque todo esto es introducción. ¿A qué iglesia se uniría Jesucristo? ¿A qué iglesia se uniría Jesucristo? ¿A una iglesia bautista? ¿A una iglesia refrigeriana? ¿O a una iglesia brincacostal? ¿A cuál? Él se uniría a la iglesia que Él fundó. Y Él fundó una iglesia que pretendiera ser sin arruga, sin mancha, santa, en donde se oliera el amor, se buscara el amor. Cristo nunca tuvo el propósito que hubiera otra iglesia con doctrinas diferentes. Déjenme decirles algo y les recomiendo un libro que escribió el pastor Marcos Vidal. Y ese libro se llama Con Permiso. Y en ese libro Marcos Vidal dice que a lo largo de su vida en el pastorado se ha dado cuenta que por el celo de Dios, por la pasión de Dios, muchos principios de Dios los ha vuelto formas. Y muchas formas las ha vuelto principios. Y ahora se ve con una iglesia que no está preparada para el desafío de Dios, de los tiempos venideros y de las circunstancias que vienen. Jesucristo se uniría a una iglesia que está formada según el modelo que Él dejó con sus discípulos cuando estuvo con ellos en persona. A esa iglesia se uniría Jesucristo. A una iglesia que cumpla con esa organización que estaba formada según su modelo. Él instituyó a la iglesia, no las denominaciones, no las convenciones, no las tradiciones. Cristo mismo a través de su palabra. Principios a través de los cuales, como veíamos en el libro de los Hechos, podemos conocer a la iglesia verdadera. Dios está aquí hoy y quiere visitarnos. Pero también el diablo está aquí hoy, ¿sí sabías, no? Y casi siempre se sienta en las primeras bancas de la iglesia. Porque Él está pendiente de lo que ocurra. Déjame decirte algo. Hay mucha gente que yo estoy predicando y está diciendo, ¿por qué no te callas? O está cuestionando, está viendo, y nuestro enfoque debe ser Jesucristo. Pero el diablo está en las iglesias. Nosotros pensamos, no, el diablo está allá afuera. No, los de afuera ya son suyos. Él está viendo qué hace para distraernos. Y yo compartí en una ocasión con ustedes, hermanos, que el plan de Satanás para destruir a nuestra iglesia es porque nos inculca orgullo y vanagloria, que es lo contrario de la humildad que necesitamos para crecer en Jesucristo. Nos inculca a tener más lealtad a los hombres que a Dios. Hay veces que tenemos vínculos emocionales genuinos y yo creo en los vínculos emocionales, pero que a veces los vínculos emocionales nos llevan a cegarnos y a no ver realmente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Nos inculca a tener exaltación personal, nos inculca a tener pleitos en los estilos de adorar o prácticas cristianas o formas de pensar. Déjenme decirles que a Satanás le gustan las clases de Biblia que se convierten en debates. ¿Sabías que la palabra de Dios no se debate? Solo se obedece. Que no hay condicionantes en la Biblia. No hay peros en la Biblia. Él nos inculca a tener favoritismo, o diría por ahí, ¿está Monse por aquí? No. Preferitismo. Tenemos preferitismo por las personas.
Satanás nos provoca a vivir vidas indignas del Evangelio, a ser un reflejo de Cristo, inmersos y preocupados más por los bienes materiales que por los bienes espirituales, el creciente espiritual de Dios para con nosotros. Una iglesia de Cristo es aquella que puede prevalecer contra lo que venga. Y es una iglesia que refleja a Cristo porque está fundada en Cristo y porque tiene un estilo de vida como Cristo. El diablo nos inculca tener flojera en el estudio de la palabra. Si yo no permanezco en la palabra no puedo madurar, y si no maduro no doy fruto, y si no doy fruto no glorifico a Dios, y si no doy fruto no reflejo a Jesucristo. Créeme que cuando estemos en el cielo, Dios no nos va a preguntar por la marca de ropa que tenemos, por la marca de auto que tenemos o por la zona en donde vivamos. No nos va a preguntar por las formas estructurales de iglesias a las cuales yo respeto. Nos va a preguntar acerca de sus principios, acerca de qué hicimos con el amor, qué hicimos con la restauración, qué hicimos con su Hijo Jesucristo, qué hicimos con el ministerio de la reconciliación, qué hicimos como embajadores del reino de los cielos. Eso nos va a preguntar Jesucristo. Antes de irme, yo compartía con la iglesia un sermón que hablaba de la iglesia lastimada. Y el domingo pasado Edgar nos llevaba a la habitación de Dios. De hecho, déjame decirte que me dijeron, Edgar, que predicaste 20 minutos. Te agradezco porque los 40 que te faltan a ti los voy a ocupar yo hoy. Pero la iglesia de Cristo ama, sirve, está unida, no solamente junta. Podemos ver la fortaleza a través de nuestra diversidad. Déjame decirte algo que en alguna ocasión escuché de un maestro del seminario y que lo apliqué en alguna ocasión en esta iglesia. Pero Dios quiere miembros, no prótesis. Déjame decirte cuál es la diferencia. Una prótesis parece miembro, pero no es miembro porque no siente, porque no se mueve como un miembro. Una prótesis es pesada y una prótesis deforma. Dios quiere miembros unidos por todas sus coyunturas, gente que sea uno con Él en el lugar donde nos ha puesto. Por eso la iglesia debiera ser indestructible. Por eso la iglesia, lo vemos en la palabra, que ni el infierno puede romper las puertas de la iglesia, porque la iglesia está unida, cimentada. Y déjame decirte algo, no importa cuántos descalabros hayamos tenido, juntos como familia podemos remontar, si cada uno ocupa su lugar. Hay mucha gente, por ejemplo, yo le he dicho, mira, yo sé que hay cosas que pueden no agradarte, no hables de mí, habla conmigo y las podemos resolver. Si la resolvemos y estamos juntos, vamos a ser indestructibles, porque el diablo ya no va a usar ningún dardo, ningún estratagema para volver a interferir en el plan perfecto para cada uno de nosotros, para nuestra familia y para la iglesia. Yo quisiera llevarte brevemente a la palabra de Dios, al libro de los Hechos. Ya vamos a entrar al sermón. A partir de este momento cuenten 45 minutos. No me vayan a hacer como el hermano Alfonso Solís, que en una ocasión me decía, pastor, tú puedes predicar todo el tiempo que quieras, nosotros a la 1 nos vamos. Hechos, espero que no hayas aprendido eso, Mario, ni tú, Juan Antonio. Hechos, capítulo 5. Del 27 al 39. Amén. ¿Ya estamos ahí? Cuando los trajeron, ¿a quiénes trajeron? A Pedro y a Juan. Estaban siendo perseguidos. ¿Quién los perseguía? El pueblo de Dios. Los doctos en la ley, los sacerdotes, etcétera. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero.
A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Cuántas veces como iglesia luchamos contra Dios? Al no hacer su voluntad, al no ocuparnos de la función que tenemos como iglesia de Cristo, a no ocuparnos de nuestro crecimiento, a no ocuparnos de reflejar, pensar y vivir como Cristo. ¿Cuántas veces estamos luchando contra Dios? ¿Cuántas veces Dios tiene que apretarnos las tuercas y pasarnos por alguna circunstancia en donde buscamos culpables, sin saber que el culpable está dentro de nosotros, porque somos nosotros mismos? Vienen a mi mente dos versículos de la palabra de Dios. Uno está en el Evangelio de Mateo 16:18, cuando dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Somos piedras vivas, hermanos, y es importante que tú ocupes tu lugar para que el muro del templo de Cristo, que no es el edificio, somos tú y yo, no se desgaje. Lucas 12:32 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Primera a los Corintios 1:26 al 29, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Déjame decirte algo que tiene que ver con la iglesia de Cristo. Las iglesias están marcadas por las experiencias de vida de cada uno de los asistentes a esa iglesia o de los miembros de la iglesia. La iglesia está marcada por nuestra historia, nuestra propia historia, nuestros temores, nuestras heridas, nuestros traumas, lo que sea, marca la vida de la iglesia. Nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, determina muchas circunstancias en la vida de la iglesia. Por eso la palabra de Dios dice que la iglesia de Cristo tiene la mente de Cristo, que la iglesia de Cristo tiene el poder del Espíritu Santo, que la iglesia de Cristo tiene la palabra de Dios, para que no sea en tu experiencia, tu percepción o tu realidad, sino la verdad absoluta de Dios, que es la que verdaderamente nos da libertad. Sin embargo, las iglesias están marcadas por las experiencias de vida de cada uno de los que asisten. Y a veces las experiencias conflictivas influyen para bien o para mal en el rumbo de la iglesia. Y el que debe influir para bien siempre en la vida de la iglesia es Jesucristo. Siempre podemos tener perspectivas diferentes, percepciones diferentes, realidades diferentes, pero en Jesucristo tenemos la perspectiva correcta. ¿Se acuerdan de ese hermoso himno que dice que en Jesucristo el Rey de paz? ¿Qué más dice? En horas negras de tempestad hallan las almas su dulce solaz. Gracia divina. Gracias, Tony. Grato consuelo, felicidad.
Gloria cantemos al Redentor que por nosotros vino a morir. Y luego, y que la gracia del Salvador, no importa tu perspectiva, no importa para qué creas tú que debe ser la iglesia o lo que debe hacer la iglesia. Dios la instituyó para que fuera de una manera e hiciera una cosa que está implícita en el gran mandamiento y en la gran comisión. Recuerden que un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión hacen una gran iglesia. Cuando nosotros hablamos de que la iglesia es algo indestructible, como lo dice la palabra de Dios, que las puertas del Hades o el mismo infierno no romperán las puertas de la iglesia, etc., o la iglesia irrumpirá en el infierno para trastocarlo, yo quiero que hagamos referencia y enfoque a las palabras de Gamaliel en los versículos 38 y 39, cuando dice: y ahora os digo, apartaos de esos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra, él estaba hablando de Juan y Pablo y Pedro, gente que estaba proclamando la palabra, haciendo la voluntad de Dios, y Gamaliel decía: porque si ese consejo, esa obra es de los hombres, no va a permanecer. Pero si lo que están haciendo ellos es de Dios, eso va a prevalecer sin importar lo que tú y yo hagamos. Y a lo mejor, si nos seguimos obstinando en ciertas cosas, vamos a encontrarnos peleando contra Dios. Pensemos en el carácter paradójico de la iglesia. Es decir, la iglesia debiera ser indestructible ante las circunstancias del mundo, del diablo y las personales. Así es, ¿no? Pero para poder ser indestructibles, nosotros tenemos que presentarnos frágiles delante de Dios. Porque dice la palabra que al que se humilla, Él lo exalta. Que en mi debilidad Dios manifiesta su poder. Luego entonces no hay cabida en la iglesia de Cristo para cosas como orgullo, vanidad, egoísmo, etcétera, etcétera. En este tiempo como iglesia, en este primer cuatrimestre, vamos a estar hablando de las 12 tendencias de la iglesia que desde el libro de los Hechos han marcado la vida de la iglesia hasta nuestros tiempos y el futuro de la iglesia. Por eso necesitamos ubicarnos acerca de lo que es verdaderamente la iglesia de Cristo. Y yo quiero mencionarte simplemente 3 cosas de por qué la iglesia es indestructible o cuándo es indestructible. Y la primera de ellas es que la iglesia es indestructible mientras dependa por completo del Espíritu Santo. Una iglesia que no depende por completo del Espíritu Santo no es indestructible. Y el diablo se va a meter y va a hacer garras la vida de la iglesia. Y vamos a encontrarnos con iglesias que no perseveran, no crecen, simplemente hay contienda, hay falta de perdón, falta de amor, muchas cosas. Porque si la iglesia dependiera por completo del Espíritu Santo, eso implicaría que cada una de nuestras vidas estarían dependiendo por completo del Espíritu Santo, habría crecimiento en nuestra iglesia y nuestra vida sería un reflejo del fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paz, benevolencia, longanimidad, paciencia. Ok, miren, es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza y mansedumbre. Qué bonito, había un canto ahí en un campo de verano, ¿no? Que hablaba del fruto del Espíritu. Esa, ok. Pero la iglesia es indestructible mientras dependa por completo del Espíritu Santo. Déjame decirte algo, la iglesia no es el resultado de una decisión humana. La iglesia no es el resultado de un esfuerzo humano. La iglesia es instituida por Dios y debe llevar a cabo el plan de Dios en Jesucristo. Por lo tanto, no depende ni de tu esfuerzo, ni del mío, ni de tu dinero, ni del mío. No depende de tu capacidad, ni de la mía. Si tú y yo no hacemos lo que tenemos que hacer, Dios va a levantar a alguien que lo haga, porque Dios puede hacer hablar hasta las mulas, ¿no? No bendice mulas, pero sí las hace hablar.
La iglesia se edifica porque déjame decirte que fuimos llamados a ser piedras vivas, y la idea es que uno de los principios que yo aprendí en mis inicios de caminar en la vida cristiana es que los creyentes deben ocuparse en la edificación de los santos, ¿no? ¿Qué es la edificación de los santos? Más o menos. ¿Qué más? Yo fui llamado por Dios para edificar a los santos. Y eso quiere decir, hermano, que los dones espirituales que Dios me ha dado, cuando yo lo acepto como Señor y Salvador, al ejercerlos en el cuerpo de Cristo, vamos edificándonos, vamos construyéndonos, vamos creciendo. Esos dones los da Dios. No se trata de habilidades humanas, se trata de dones dados por Dios a través de su Espíritu. Eso quiere decir que en la iglesia de Cristo, toda mujer, todo varón, toda jovencita y jovencito, todo niño, toda niña, todo anciano, todos son necesarios, pero nadie es indispensable. Pero somos un cuerpo. Y déjame decirte que el único indispensable en la iglesia de Cristo es el Espíritu Santo. Y la idea es que tú ejerzas tu don en el Espíritu Santo, que tú ejerzas ese don que te ha dado para edificar a la iglesia. No es de acuerdo a tu manera, no es de acuerdo a tu forma, es de acuerdo a la dirección del Espíritu que está cimentada y manifestada a través de su palabra. La iglesia de Cristo es indestructible no solamente cuando depende por completo del Espíritu Santo, sino también es indestructible mientras el actuar de Dios se manifiesta en la iglesia. Porque una iglesia donde reina Cristo es una iglesia que manifiesta el actuar de Cristo, el actuar de Dios, el poder de Dios. Si el Espíritu Santo está en la iglesia, es de esperarse que Dios actúe en ella, que Dios haga milagros en ella. Aquí Dios ha fertilizado matrices, ha sanado a gente de cáncer. Pero déjame decirte algo, el mejor milagro que puede manifestarse con el actuar de Dios en la iglesia, que es dirigida por el Espíritu de Dios, son vidas transformadas. El milagro es tener paz en medio de la adversidad. Un milagro es preocuparse por el necesitado, preocuparse por el enfermo. Un milagro es cuando Dios toma el corazón de alguien y lo vuelve de carne y lo vuelve sensible. Un milagro es cuando tú y yo podemos ser regenerados por el Espíritu Santo y servir con pasión dentro de la iglesia y fuera de ella. Porque una iglesia es indestructible mientras el actuar de Dios se manifiesta en ella. Dios se hace presente en la iglesia cuando los creyentes se reúnen para adorarle en espíritu y en verdad. Dios se manifiesta cuando nos da el valor de hablar de nuestra fe, de vivir nuestra fe ante quienes no comparten nuestra fe. Dios se manifiesta en su iglesia cuando los creyentes oran por alguien que tiene necesidad, cuando van de la mano ensanchando el territorio que todavía no conoce al Señor. Dios se manifiesta en su iglesia cuando hay empatía. Hermano, en una iglesia dirigida por Cristo no hay antipatía. No solamente hay simpatía, sino hay empatía. Y si quieren saber la diferencia de cada uno de ellos, le preguntan a Israel terminando el culto. Pero Dios quiere que seamos del mismo sentir que hay en Cristo Jesús. También la apatía. Que haya empatía con los hermanos y hermanas que se supone somos creyentes. ¿Se han dado cuenta realmente qué nos separa a nosotros? Entre nosotros nos separa nuestra percepción. Nos separa cuando nuestras expectativas no están satisfechas. Dios no quiere que tus expectativas estén satisfechas.
Dios quiere que sus expectativas estén satisfechas por todos y cada uno de nosotros en un mismo cuerpo. Dios se manifiesta cuando nuestros recursos pueden ayudar a un proyecto o a quienes pasan por dificultades económicas. Eso pasó en la iglesia primitiva. Dios se manifiesta en la iglesia cuando hay participación, y esa participación impacta a la sociedad que nos rodea. Dios sigue haciéndose presente aun cuando existan dificultades en el seno de la iglesia. Esta porción de la Escritura se encuentra en medio del relato de dos situaciones conflictivas en el seno de la iglesia: el escándalo del intento del engaño de Ananías y Zafira, y los malos entendidos étnicos respecto a la atención de las viudas. Fíjense, dos conflictos en la iglesia que ninguno tenía que ver con la misión de Dios para la iglesia, que eran formas, percepciones. Y a pesar de las dificultades internas, Dios seguía manifestándose en la iglesia y el evangelio seguía extendiéndose. Las divisiones tan frecuentes en las iglesias locales hoy son por expectativas personales, propias. Pero Dios reina, Dios gobierna y Dios lo guía todo hacia su gloria. Y por último, la iglesia es indestructible mientras se mantenga fiel a su vocación. Déjame decirte algo. Tú y yo podemos estar ocupados en muchas cosas, pero nuestra ocupación no tiene mucho que ver con nuestra vocación. La iglesia es llamada a vivir y a testificar al Señor de la iglesia, testificar a Jesucristo en tu casa, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad. Esa es nuestra vocación. Somos sacerdotes, no importa lo que hagas. Tu vocación es testificar al Señor. Él nos dio poder, te ha rescatado, te ha salvado para que tú y yo seamos testigos. Pero esa fidelidad, esa instrucción, esa vocación no siempre es sencilla. Los apóstoles fueron azotados. Fíjense lo que dice el versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, se supone que los iban a dejar, ¿no? Que Gamaliel dijo, déjalos. Si es de Dios va a permanecer, y si no, no va a permanecer. Pero ¿qué hicieron ellos? Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Los apóstoles sufrieron azotes. En los siguientes capítulos se narra el primer martirio a través de Esteban. En ocasiones el testimonio viene acompañado de sufrimiento. ¿Quién te dijo que la vida cristiana era fácil? El hermano Anthony Quinn decía que si las cosas que valieran la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Pero a Cristo le costó su vida, el derramamiento de su sangre, el que tú y yo tuviéramos acceso a la vida eterna. Dios ha prometido que vas a salir más que vencedor de todas las circunstancias, que su paz va a ser tu paz, que Él va a acompañarte en todo momento y aun cuando estés en el horno de fuego, pero no va a ser fácil. Lo más fácil, hermano, es levantar la mano cuando hay un llamamiento y decir sí acepto a Cristo. Lo difícil es ser diferente. Lo difícil es hacer la diferencia en Cristo, dejar de ser yo para que Cristo sea en mí, que realmente volvamos a nacer y que cambiemos nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar y nuestra manera de vivir para poder entrar en la habitación de Dios. Amén, Edgar. ¿No te oí? Amén. Dios quiere fidelidad. Para los creyentes, para los que realmente están en la iglesia de Cristo, todo sufrimiento por causa de Él era motivo de gozo. Fíjense lo que dice el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Qué acababan de hacer con ellos? Los acababan de azotar y ellos estaban gozosos. ¡Qué padre, me azotaron! No, ellos nada les irrumpía la misión que tenían. Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. La iglesia de Cristo no vive una vida cristiana acomodaticia, ni laxa, ni light, ni nada, ni virtual.
La iglesia de Cristo vive la vida de Cristo. Eso es lo que Jesucristo da. Da paz y da gozo en la adversidad. Eso es lo que nos permite mantenernos fieles a pesar de la incomprensión, a pesar del abierto rechazo de quienes nos rodean, incluso de nuestra propia familia y aún de nuestra propia familia espiritual. Podemos mantenernos fieles y firmes, aunque las cosas no siempre ocurran como lo deseamos, aunque haya rechazo, persecución, incluso enfermedad, porque es Jesús el que nos da el gozo y la permanencia, porque somos parte de su iglesia. Por eso la iglesia de Jesucristo, la de Jesucristo, es indestructible. Y no quiero decir que la iglesia de Cristo es indestructible porque está formada por superhombres o supermujeres. No, es precisamente porque la iglesia de Jesucristo reconoce su debilidad y se humillan y nos humillamos delante de Dios, donde el poder de Dios se manifiesta a través de nuestra debilidad. Lo indestructible de la iglesia no es lo humano de ella, hermano. No es una forma, no es una estructura o jerarquía, no es su dogma. Lo indestructible de la iglesia es la presencia de Dios en ella. La indestructibilidad de la iglesia se manifiesta a través de la fragilidad humana, de morir al yo, dejar a un lado mis derechos e intereses personales y ocuparme por el bienestar de otros y por la obediencia a Jesucristo. Tú y yo somos un instrumento de Dios en este lugar. Todo lo que Dios haga a través de nosotros va a contribuir siempre a que su reino eterno siga manifestándose. Nada de lo que podamos hacer será en vano. Pero hermano, debemos de dejar de distraernos, porque somos la iglesia de Cristo. Y solo en Cristo somos más que vencedores. Y solo en Cristo tenemos poder y autoridad. Y solo en Cristo tenemos nuestro gozo completo. Por eso, en las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. Déjame decirte algo, hay un estribillo que dice: no me importa si eres rico o pobre, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Hoy Dios necesita que la iglesia Bautista Eliasim sea la iglesia de Cristo, sea una iglesia indestructible, sea una iglesia en donde el diablo haga como los testigos de Jehová. ¿Saben cómo hacen los testigos de Jehová? En mi casa, por ejemplo, toda la gente que nos rodea sabe que somos cristianos, que somos aleluyos. Entonces llegan los testigos de Jehová y tocan la puerta del vecino, se brincan la mía y tocan la puerta del otro vecino, que por cierto es bruja la vecina. En serio, hace limpias y todo ese rollo. Digo, si dice así no es porque señale a Rosy, es porque es la vecina. No se ha limpiado ella, pero miren, la iglesia de Cristo es como... Es cuando el diablo, repito, hace lo que hacen los testigos de Jehová. Se la brinca porque sabe que ahí no puede entrar. Porque ahí no puede jugar ni con nuestras emociones, ni con nuestras debilidades, ni con nuestros temores, porque somos la iglesia de Cristo. Y porque cuando uno flaquea, hay 20 para levantarlo. Porque somos perfectamente unidos por el Espíritu de Dios. Por eso la iglesia de Cristo es indestructible. Pero esta iglesia necesita ser la iglesia de Cristo. Amén. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor y Padre eterno, damos gracias por la bendición que nos das, Dios, al estar delante de ti. Gracias porque puedo estar con mis hermanos nuevamente, Dios, y poder compartir lo bueno que has sido con nosotros, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Perdónanos, Dios, si a lo mejor a veces hemos ido cojeando. Perdónanos, Padre,
si a veces no hemos querido ir. Perdónanos, Dios, porque a veces la fragilidad humana nos hace perder de vista la soberanía divina. Ayúdanos a entender, Dios, el desafío que tenemos como iglesia en el mundo que vivimos. A sumarnos, Dios, para ser miembros los unos de los otros, en donde sintamos y nos sintamos, en donde no seamos carga, ni vivamos vidas cristianas deformadas, porque formamos tu iglesia, tu familia. Y gracias porque si cada uno de nosotros, en el amor que recibimos de ti y en ese amor que externamos a otros, ocupamos nuestro lugar, siempre tendremos la posibilidad de remontar, de crecer, de superarnos y de vencer. Yo te pido, Padre, que tomes cada corazón que se encuentra en esta mañana, en este lugar, y que nos ministres de acuerdo a tu espíritu, de acuerdo a tu presencia, de acuerdo a tu palabra. Pero que realmente, Dios, seamos vidas transformadas que reflejen tu señorío y tu soberanía. Porque en Cristo Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén.